Y tenemos la parte 2 de este hermoso outfit. Esta parte es el lado de la falda. Aquí tenemos la continuación de este diseño, que es la falda. Aquí en el centro nos lleva caída de 2 centímetros porque va unido a la parte del corpiño del vestido. Y vamos a hacer su transformación para elaborar este diseño de falda drapeada. Entonces tenemos aquí la continuación del básico, que es la falda, el largo total que deseamos. Y ahora aquí en el costado, en el lado izquierdo, vamos a bajar 18 centímetros y vamos a hacer una semicurva llevándolo al centro de la falda. Aquí está el doblez del centro de la falda. Hacia ese centro voy a llevar esta semicurva, así de esta manera. Y aquí en el centro de la falda vamos a bajar 4 centímetros. Aquí ahora vamos a unir con una recta hacia donde finalizamos la semicurva de la parte de arriba. Vamos a hacerlo aquí ya con marcador para que se aprecie bien el borrador que acabamos de hacer. Y aquí subrayamos la semicurva y la unimos con la recta que acabamos de hacer. ¿Listo? Ahora vamos a buscar la mitad de cintura y a esa mitad le vamos a sacar la mitad. ¿Listo? Entonces, de la mitad sacamos la mitad, marcamos y esa va a ser una guía para la otra piecita que vamos a marcar aquí. Vamos a entrar 19 centímetros, los marcamos acá y vamos a unirlos con el punto que marcamos en la cintura. Trazamos una línea recta hasta allá. Vamos a cuadrar de una manera que nos quede derecha esta línea y trazamos y unimos los dos puntos. Así. Aquí literal ya nos quedó dividida la forma en que va a ser la falda. Ahora vamos a hacerle las líneas para darle la amplitud para el drapeado que le vamos a hacer en esta partecita. Entonces, más o menos hubo como 3 centímetros de separación. Usted va a dividir la cantidad de pliegues que desee, ¿sí? Y eso es lo que vas a poner en este lado, que hemos bajado 18 centímetros y lo llevamos así, de forma en diagonal, que queden así en diagonal, así como pueden apreciar. Y listo. Así usted saca las líneas del ancho que usted desee el pliegue para marcar las líneas, ¿sí? Y aquí me salieron 1, 2, 3 plieguecitos y usted puede hacerle 4, eso sí varía como usted lo desea. Aquí nos salen 3, aquí le vamos a hacer otra línea que ya está sobre la cintura, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí marcadito la forma en que le vamos a hacer los cortes para darle la amplitud. Vamos a doblar de nuevo el básico en la parte central y vamos a darle la amplitud en la parte del arco. Vamos a salir en esta esquina 13 centímetros. Y ahora vamos a hacer una línea recta. Esos 13 que salimos los llevamos con el punto de cadera, que nos quede bien esa línea recta. Y ahora vamos a verificar desde la línea de cadera el largo total y marcamos esa misma cantidad en la línea del costado. Marcamos y cuadramos en una semicurva ese punto hacia la unión de la faldita, ahí donde termina el ancho total. Listo. Vamos a dar costura, le di 2 centímetros en el costado y donde finaliza la falda vamos desvaneciendo la cantidad de costura y terminamos en solo 1 centímetro, ¿sí? Trazamos una recta, así, vas cosiendo entre cada vez que va bajando en la falda, vas a coger menos. En el largo ya le he anexado el 1.5 de costura y recortamos con el papel doblado para darle la amplitud de una a las 2 piecitas. Listo, aquí vamos a recortar sobre costuras para ahí sí hacer el despiece. Vamos a sacar esta piecita aparte, mira, y aquí ya la tenemos lista, la hemos sacado aparte. Esta piecita se corta una sola vez
al derecho de la tela, ¿ok? No olvidar. Ahora vamos a sacar la otra piecita. Vamos a quitar ya la piecita que calcamos. Entonces vamos a recortar ya dejando margen de costura 1 centímetro. He dejado en este lado. Y vamos ahora a recortar las líneas que hicimos para darle su respectiva amplitud. ¿Listo? Vamos a continuar estas lineecitas aquí que no me alcanzaron a llegar al otro costado. Y vamos a darle su amplitud, a darle ese drapeado, esos pliegues que necesita para ese drapeado. Vamos a abrir aquí cada línea, la vamos a abrir sin darle fin, ¿sí? La vas a dejar unida un poquito en el otro costado. Mira, así, aquí ya la tenemos. Hemos anexado más papel y vamos a darle una separación a cada corte de 6 centímetros, ¿sí? Para hacer un pliegue de 3 centímetros, que es 3 centímetros de profundidad y los otros 3 que quedan marcando el pliegue. Y así hacemos con todos los cortes. Solo este que ya está en la cintura, le vamos a dar una separación de 3 centímetros. Vamos a hacer ya un plieguecito pequeño, que es el que va en la cintura, ¿sí? Solo le dimos una separación de 3 centímetros. Arreglamos, pegamos y listo. Ahora, ya teniendo todo esto separado, cada corte, estamos aquí cuadrando, vamos a formar los plieguecitos de la faldita. ¿Listo? Vamos a pegar aquí, no se nos vaya a dañar. Entonces, vamos a coger cada amplitud y vamos a ir formando los plieguecitos como se van a hacer en la falda, en la tela. Entonces, vamos a coger aquí de esta manera y vamos a formar el plieguecito. Listo, así. Y así vamos a hacer con todos los cortes que hicimos, uniendo de nuevo al trazo original, dando su amplitud. Recortamos, doblamos y formamos los plieguecitos. Damos tijera y aquí ya nos queda cómo se va a cortar en la tela. Listo, ya podemos abrir, ya hemos recortado dando costura. Aquí en la cintura, esto ya es parte de la cintura. Hacemos lo mismo, doblamos lo de los pliegues y recortamos el excedente ya dándole forma al molde para recortar en la tela. Recortamos aquí cintura, quitamos excedentes de tela, de papel pues, y aquí nos queda listo el básico de esta falda. Mira, estos plieguecitos, ya este molde nos quedó listo, formaditos para cortar en la tela, y esta es la otra piecita que la unimos ahí. Y así nos queda. Ahora vamos a cuadrar la espalda. La espalda hemos calcado el mismo trazo con el que hemos hecho el delantero, que aquí lo tenemos. Lo hemos calcado también igual, delantero y espalda es el mismo. Vamos a darle en el largo el ancho que le dimos de 13 centímetros. Vamos a llevar esa línea al punto de cadera y también vamos a hacer la mayoría de procesos que le hicimos al delantero, ¿sí? La amplitud, cuadramos que nos mida lo mismo aquí en los costados, marcamos una semicurva en esta amplitud. Como esta es la espalda, le vamos a dar aquí en el centro de la espalda, en esta parte, vamos a marcar que van 2 centímetros para el cierre. Y esta pieza se corta 2 veces. Y como el delantero no tiene pinza, pues vamos a darle pinza a la espalda para que le horme en la parte de la espalda, ¿sí? En las caderas. Entonces aquí en la cintura vamos a darle una amplitud más de 2 centímetros más los 2 de costura. Vamos a llevar esta línea hacia el punto de cadera en una semicurva, así como ustedes lo pueden apreciar. Trazamos esta semicurva así, de esta manera, y le hemos agregado 2 centímetros de pinza. ¿Listo?
Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a coger la piecita del corpiño, ¿sí? Mira, esta que es la de la espalda, y vamos a marcar donde finaliza el corte para que la pinza nos quede exactamente en el corte del corpiño, ¿sí? Y le vamos a marcar que son 2 centímetros de pinza para que quede uniforme el corte de la parte superior con la pincita, que eso nos quede derechito y se vea elegante y súper lindo. Le vamos a dar una profundidad de 2 centímetros que es la pinza y un largo de 12 centímetros que es como un estándar que manejo, una pinza de 12 centímetros. Y aquí nos quedó formadita la pinza, ya le hemos agregado en el costado y ahora terminamos de recortar dando todos los márgenes de costura que ya lo tenemos. En el largo le dimos 1.5 y en el costado va disminuyendo a 1 centímetro y en la parte de la cintura le dimos 2 centímetros. Y nos queda listo este trazo de vestido de fiesta desde cero para que usted lo pueda recrear de una manera súper fácil. No olvides suscribirse, dar like y compartir para que otros puedan aprender. Y si desean la confección, mis amores, házmelo saber aquí en los comentarios. Bendiciones.